Buenas tardes muchachos. En este video vamos a ver un poquito de lo que son la parte de los acumuladores. Ya en actividades anteriormente ya citadas, vimos lo que es la parte de regulación de carga, vimos los principales reguladores que son los PWM y los MPPT, son los que más se utilizan. Obviamente el PWM tiene un costo bastante inferior al MPPT. Mientras que, por ejemplo, un MPPT 30 amperios maneja precios de 500, 600 o hasta 800.000 pesos dependiendo de la marca. Los PWM manejan hasta de 80.000, puede uno conseguir 80.000, 100.000, 200, bueno, y dependiendo de la marca también pues varía un poco lo que es la parte del precio. Hay que tenerlo en cuenta al momento de nosotros realizar los diseños y dependiendo de la persona a quien se le vaya a instalar. Hay personas que tienen un poquito más de solvencia económica, entonces pues es más fácil aplicarle un regulador MPPT, mientras que hay otros que pues les es un poquito más difícil conseguir la plata, entonces se le puede dar una solución PWM, obviamente conservando las características del dimensionamiento, ya que el PWM necesita, para el PWM lo más probable es que necesitemos en algún momento más paneles solares para cargar la batería, porque, es muy reducido como su margen de maniobra, entonces hay que tener mucho en cuenta. Obviamente todo esto vamos a hacer prácticas más adelante cuando ya estemos pues en relativa normalidad y ya podamos pues realizar algún tipo de actividades ya más operativas. En este caso vamos a ver un poco de lo que son los acumuladores. Entonces vamos a ver los acumuladores de plomo ácido. Esos son los acumuladores que más se utilizan, son los más antiguos que se empiezan a utilizar, no son los que más utilizan, pues se utilizan principalmente en la parte automotriz. Entonces, pero en algunas ocasiones también son utilizados en la parte solar, aunque ya se han venido como rezagando un poco porque han aparecido nuevas tecnologías que han manejado un poco mejor la energía y ya los niveles de descarga son mucho mayores. Entonces los de plomo ácido, bueno, como su mismo nombre lo dice, el dióxido de plomo es la parte del ánodo y el cátodo es por un plomo esponjoso. Entonces vemos que en la parte inferiores, cuando está la batería descargada, o sea, cuando ya se encuentra en unos niveles ya de descarga de 1.7 voltios, pero eso es por vaso. Entonces vemos las reacciones químicas del plomo con el hidrógeno y el oxígeno, las cuales nos ayudan, pues nos informan de qué manera se puede estar descargando la batería. Y vemos en la densidad es de 1.1 gramos sobre centímetro cúbico. Cuando la batería está en proceso de descarga, o sea, cuando está cargada y se empieza a descargar, la densidad aumenta un poquito, es de 1.15. Caso contrario, diferente es cuando lo tenemos conectado a un panel solar. Cuando está en un panel solar, cuando está en un proceso de descarga, está casi igual que cuando está el proceso de descarga, más sin embargo, recordemos que nosotros tenemos unas interacciones ya que le estamos adicionando alguna parte de los electrones y esos electrones reaccionan con el plomo ácido, lo que hace es atraer a las moléculas de oxígeno hacia el ánodo y con ello empieza a cargarse la batería. Y la batería se encuentra totalmente cargada cuando casi la totalidad o su totalidad existe una aleación entre el plomo y el oxígeno, por eso es dióxido de plomo. Entonces, cuando está totalmente cargada, el ánodo se encuentra totalmente con el plomo oxígeno y el cátodo se encuentra única y exclusivamente con plomo. Entonces, ahí ya tenemos una batería cargada y tenemos una densidad de 1.3 gramos sobre centímetro cúbico. La medida del nivel de carga, no sé, de pronto ustedes lo han visto que en algunas veces las baterías en la parte superior traen
como unos sellos, que es como una especie de roscas, se enrosca y ahí se puede observar primero que todo el mantenimiento de la batería y segundo que todo la densidad. El mantenimiento de la batería es porque esas traen un proceso de gas, entonces ellas a veces por la temperatura que manejan el sitio donde trabajan y demás, ellas se tienden a evaporar cuando no hay un bien sellamiento o cuando están expuestas mucho tiempo hacia el sol. Entonces ellas empiezan a evaporar, pero no es simplemente para adicionarle pues el ácido, sino también sirve para mirar la densidad de cada uno de los vasitos que yo tengo ahí. La densidad de cada vasito me va a mostrar el nivel de ácido o la densidad de ácido que yo voy a tener y dependiendo de la densidad del ácido yo voy a decir si el vaso se encuentra descargado, si se encuentra en proceso de carga o si está totalmente cargado. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de elementos. La medida de nivel de carga mediante la tensión de vaso o bloqueo compacta, constatándolos en la tabla que nos ofrece. Entonces vemos que cuando está cargada, cada vasito que tiene nuestra batería es de 2.6 voltios y cuando está descargada es de 1.7. Y hacemos pues lo mismo, pero ya cuando son compactas, o sea, la que nosotros pues no, nos dan cuando las tenemos nosotros, hay baterías que son completamente selladas, que es libre de mantenimiento y hay otras baterías que sí son vasito por vasito, pero de todos modos también son compactas. Y cuando ellas están cargadas cuando tienen 15.6 voltios y están descargadas cuando 10.2 voltios e inferior. Este tipo de baterías no se puede dejar en 10.2 voltios, ya que las propiedades del plomo y el oxígeno ya no son iguales. Por eso se dice que estas baterías normalmente tienen un nivel de descargas del 20% apenas. Por eso se utiliza en los vehículos, en el sistema automotriz, ya que el alternador del vehículo siempre va a estar llevándole carga a la batería. Entonces ellos no tienen como mayor inconveniente. Ellos principalmente lo utilizan es para el arranque, ya que los demás elementos, circuitos y de todo, el alternador puede darle como la suficiente carga de su funcionamiento. El mantenimiento de estas baterías es recomendable disponer de una cubeta sobre la cual se coloque todo el conjunto anterior. Esta cubeta permite recoger el ácido de las baterías por si el agrietamiento o golpe perforan alguna batería. Esto es una medida de seguridad ya que el electrolito de un ácido puede ocasionar quemaduras a las personas de corrosión los materiales que se pongan en contacto con él. Un fenómeno que afecta la capacidad de la batería es la temperatura ambiente. El valor ideal es de 20 grados y un margen de valores de temperatura está entre los 15 y los 25 grados. Las temperaturas inferiores disminuyen la capacidad de baterías y la más elevada cortan la vida útil de la misma. Con este tipo de baterías hay que tener especial cuidado, sobre todo las protecciones que nosotros debemos tener de guantes, de chaqueta, de overol, ya que este ha sido muy corrosivo, muy corrosivo. Yo tuve experiencias con este tipo de baterías en un sistema solar hace unos años, pero la batería era bastante antigua y en un momento de cargarla pues se volteó y cayó ácido y pues siempre quemó la ropa con la que yo tenía y siempre me alcanzó a tener quemaduras pues de bastante superficiales, pero de todos modos es un riesgo que uno debe tener ahí. Recordemos que la temperatura es a 20 grados. Esta temperatura es fundamental para nosotros, ya que el sitio donde nosotros vayamos a instalar este tipo de baterías siempre deben estar refrigerados o que tengan ventilación o que el techo sea bastante alto. Bueno, hay que buscar las diferentes maneras estructurales de cómo ubicar las baterías para que éstas no sufran con la temperatura muy alta. Muy baja, pues en estas regiones casi no se tiene, pero sí en otras regiones donde la temperatura eh, desciende por debajo de los 5 o 10 grados centígrados, sí hay que tener cuidado porque se empieza como a solidificar y los contactos ya no vuelven a ser iguales. Entonces, también, o sea, si es mucho malo y si es poco también. Bueno, están los otros que son los de níquel cadmio. Una característica importante es la ausencia de emisión de gases. Entonces ya se varía un poco
los niveles, como la interacción entre el níquel y el cadmio es menos química, es menos invasiva, entonces la evaporación ya no es tanto problema. Esto permite alojarlas incluso en armarios de equipos electrónicos que ha de alimentar. La manipulación de las baterías no requiere cuidados especiales, pudiendo espaciar el periodo de mantenimiento hasta los 10 años. Esto hace que muy adecuadas en instalaciones de difícil acceso o lugares remotos a pesar de mayor coste. Una opción más económica es utilizar acumuladores de plomo ácido de tipo electrolito gelificado. Bueno, existen diferentes tipos de aleaciones, como vemos ahí en el ejemplo de una lámpara que tiene instalado un panel solar con una batería y un regulador en su impacto inferior. La asociación de los acumuladores para obtener mayores capacidades amperios sobre las tensiones a las que proporciona una sola batería será necesario conectarle varias, dos o más en serie o en paralelo. Estas asociaciones son similares, por no decir de la misma manera que se hacen en los paneles solares. Si usted quiere aumentar la corriente que usted tiene en un panel solar, ¿cómo lo conecta? Aumentar la corriente y tiene dos paneles, pues usted lo conecta en paralelo. Bueno, es exactamente igual en la batería. Si usted quiere aumentar la capacidad de dar corriente en las baterías, usted las tiene que conectar en paralelo. Si usted quiere que las baterías funcionen a 48 voltios, a 24 voltios, las tiene que conectar en serie. Todo eso depende de las condiciones de consumo de la casa y depende del regulador, depende de la capacidad de los paneles, bueno, depende de muchísimos factores que ustedes ya más o menos deben entender. Es muy importante que todas ellas poseen características eléctricas iguales. Para ello se selecciona el mismo fabricante y el mismo modelo, salvo en el caso de sustitución de baterías averiadas, no mezclar baterías nuevas con otras más viejas. Esto hay que tenerlo bastante claro. Yo no puedo utilizar una batería compacta con una batería de vasitos o con una batería de níquel cadmio, con una batería AGM, con una batería de ciclo profundo, con una batería de electrolito, porque todas tienen el funcionamiento totalmente diferente. Y segundo, el regulador de carga se acopla a los requerimientos que tiene cada una de las baterías. Por ejemplo, si nosotros ponemos una de plomo ácido con una de ciclo profundo, entonces la de plomo ácido al 20% de descarga, ella ya tiene que pedir más carga, mientras que la del ciclo profundo, pues no, ella puede tener un 80% de carga, entonces hay que tener como mm, hay que tener como esa especificidad de mantener los niveles de carga, pues, que sean de la misma, si son de ciclo profundo, dos baterías del ciclo profundo, si van a utilizar plomo ácido, que sean las dos o tres baterías o cuatro baterías de plomo ácido, y que el regulador en su ficha técnica él dice qué tipo de baterías él puede manejar. Entonces tienen que tener muy en cuenta esa partecita porque pues, se han cometido en algunas ocasiones errores de que usted compra una batería con un regulador y resulta que no es compatible. ¿Por qué? Porque las baterías a veces están diseñadas, por ejemplo, para baterías ACM, AGM, ciclo profundo y demás, electrolito. Y ahí, por ejemplo, las baterías de electrolito como tal, ellas tienen sus propios controladores y demás, entonces, o sea, no es congruente. Tenemos un exceso de gasto. Para obtener una capacidad de amperio superior a la de un solo acumulador es necesario conectar varios o más en paralelo. Como vemos en el ejemplo, tenemos dos baterías de vasos selladas, donde tenemos cada una de las baterías tiene 100 amperios hora de 12 voltios y eso tendríamos un banco de baterías de 200 amperios horas con 12 voltios de voltaje. Para conectar varias dos en paralelo se realizará en modo de cargas cruzadas. Esta conexión facilita la descarga homogénea en ambas baterías. Mientras conectar un paralelo más de 12 acumuladores. Esto lo que hace es que el positivo usted lo vaya a sacar de una batería y el negativo usted lo vaya a sacar de otra batería. ¿Esto por qué se hace? Para que haya una mejor circulación de la corriente eléctrica. Ustedes dirán, no, pero da igual, porque en realidad hay un puente entre un negativo y el otro negativo y un puente entre un positivo y el otro positivo. Sí, es verdad,
hay un puente, pero en realidad ni si las conectamos las dos en el positivo de la primera batería y la otra entrada en el negativo de la primera batería, lo que va a hacer es que la batería número uno se va a cargar más rápido porque aunque no es mucha la resistencia que existe entre el cable y el cable, un calibre bastante alto, porque los cables de batería son calibres altos, entonces hace que se cargue una más rápido que la otra y eso no es tan bueno. Entonces, aunque en muchas ocasiones no se tienen en cuenta este tipo de aspectos, sí son buenas prácticas que nosotros debemos utilizar para mejorar como el mantenimiento y la vida útil de la batería. Forma de tener tensiones mayores que la de un acumulador. Entonces ya en este caso para obtener una instalación debe funcionar la 24, necesita dos acumuladores en serie y unir dos vasos, 12 vasos de 2 voltios en serie. Una instalación que debe funcionar a 48 voltios necesita cuatro acumuladores conectados en serie y unir 24 voltios. Bueno, como ustedes ven ahí, tenemos unas baterías conectadas totalmente en serie. El, el el positivo de la primera batería va directamente ya sea hacia la carga o hacia los paneles solares, ese regulador. El negativo va conectado con el positivo de la segunda, el negativo de la segunda con el positivo de la tercera, el negativo de la tercera con el positivo de la cuarta y el negativo de la cuarta va directamente hacia la parte, hacia el regulador o hacia la carga que nosotros tengamos ahí. Eh, Forma de obtener valores de tensión de capacidad diferentes a las de un solo valor del acumulador. Bueno, aquí como vemos tenemos una forma cruzada de conexión, una conexión mixta, al igual que como hacemos en los paneles solares. Conectamos los dos positivos de dos baterías, los dos negativos de las otras dos baterías y las conectamos es, en, en serie cada una de estas baterías. Entonces tendríamos dos baterías conectadas en serie, las otras dos baterías conectadas en serie y el grupo de las dos se conectan en paralelo. Con esto tendríamos un doble de voltaje y tendríamos el doble de la corriente. Este tipo de conexiones es muy utilizado cuando existen bancos de baterías superiores a las tres baterías, 4, 5, 6, 7, 8 baterías. Claro que las baterías, nosotros casi nunca vamos a tener 7 baterías, 13 baterías, no, siempre vamos a tener números pares. ¿Por qué? Porque yo no puedo formar, por ejemplo, con 5 baterías, mmm, no puedo formar, a no ser de que sean todas en paralelo, pero cuando son circuitos mixtos, sí se puede, tengo que ser números pares necesariamente. Hablando de acumuladores de serie paralelo, bueno, son diferentes, como la conexión del acumulador de serie plantea menos inconvenientes que la conexión en paralelo en caso de necesitar capacidades importantes. Ejemplo, una instalación fotovoltaica que trabaja 12 voltios y necesita una capacidad de 2000 amperios hora, necesitaremos conectar 6 vasos de 2 voltios a 2000. Bueno, aquí estamos conectando, son por cada uno de los vasitos que yo tengo ahí. Esta, esta teoría de los vasos, ¿cómo le llamo? Los vasos eran como unos elementos rectangulares, una especie de vigas que medían prácticamente como 1 metro de altura y de área tenía por ahí unos 5 centímetros por 10. Eso era cada vaso. Esta tecnología ya se viniendo a recoger porque esos vasos no tienen una vida útil muy larga, es bastante angosta. Entonces, más o menos eso era lo que les quería decir, cómo era la conexión. Eh, Junto con este video va una actividad de investigar ciertos elementos y más adelante ya vamos a ver un poquito más específico los baterías solares. Bueno, muchachos, quedamos así, muchas gracias.